Dios les bendiga rica, grande y poderosamente. Que Dios siga obrando en sus vidas, que siga añadiendo bendición a su bendición y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Continuamos hoy con el libro de Proverbios capítulo 6 y vamos a estudiar desde el versículo 30 al 35, pero vamos a retomar el versículo 29 porque seguimos en la temática que venimos de los versículos anteriores sobre el tema del adulterio y de la fornicación. Un tema bastante fuerte, bastante delicado, pero lamentable en estos tiempos, muy común y tomado muy a la ligera porque las personas no miden lo que piensan, lo que sienten, incluso lo que hacen, y consideran que lo que se hace hoy no tiene consecuencias mañana de lo que se hace malo. Recordemos que Dios es Dios de siembra y cosecha, que lo que yo siembro hoy lo voy a recoger mañana. Y estamos estudiando este tema como advertencia de Dios para que no sembremos dolor y tragedia para el mañana, para nuestras generaciones, incluso porque uno de los problemas que se vienen manejando en estos tiempos es toda la maldición generacional que viene de atrás, porque nuestros padres, porque nuestros abuelos, porque nuestros tíos, porque muchas generaciones atrás vienen practicando el adulterio triste y lastimosamente, a pesar de las tragedias y del dolor. Entonces es necesario que nosotros tomemos medidas hoy y vamos a cortar con esa maldición generacional, entendiendo la razón, porque una de las cosas hermosas que podemos encontrar en Dios es que Él nos dice el por qué no debemos cometer esos errores. Entonces, en esta palabra estamos estudiando el por qué no debemos involucrarnos en relaciones ilícitas, relaciones que no son legales delante de los ojos de Dios, seguramente para la sociedad, para la familia, como ya están acostumbrados al pecado, se vuelve algo común, pero no es para Dios. Y lo que aquí interesa es lo que Dios piensa y lo que Dios sabe, porque es que el que todo lo sabe es Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces miramos que en el versículo 29 dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo haber de su casa. Mas el que cometiere adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma al que lo hace. Aquí nos está hablando que si una persona roba en algún lugar, pero nos enteramos de que lo que está robando es a causa de su hambre, de su necesidad, eso hace que a quien ha robado no sienta tanta rabia y tanto dolor, porque como que hay una manera de mirar que es por causa de su necesidad, que no lo está haciendo porque sea su mal hábito, su mala costumbre, sino que es una situación de emergencia, y eso hace que a quien ha sido robado mengue en su furor, en su rabia, en su ira, y posiblemente le pase por alto. Pero dice en el 31, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Es decir, que si una persona es sorprendida en el acto de robar, quien es robado, a quien se le está robando, va a tener un impacto tan fuerte que no va a poder medir y le va a obligar a que pague hasta lo último que se comió, que se robó, incluso más, porque va a cobrar una indemnización. Es decir, que hay una diferencia entre encontrar el ladrón en su momento y otra cosa que ha robado, y fuera de eso, la motivación del robo. Pero dice en el 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma al que tal hace. Es decir, que estos son situaciones premeditadas. Una persona en adulterio cae de una manera premeditada, pensada, analizada. Es decir, que si lo hace es porque sencillamente es una persona falto de entendimiento, una persona necia,
una persona irresponsable, imprudente. Eso es lo que está diciendo acá, porque va a corromper, va a pervertir, va a dañar, va a perder. Ya se sabe que va a perder. Lo que va a ganar es mínimo. ¿De qué sirve un momentico de placer y pasar el resto de la vida sufriendo y llorando, incluso causándole la muerte a otros o a sí mismo por unos minutos de placer? Eso no tiene sentido. Eso es como el que se emborracha. ¿De qué le sirve unas horas borracho que ni siquiera tiene conciencia de lo que está viviendo? Porque una persona que está embriagada no oye bien, no degusta bien, no ve bien. O sea, ¿en qué consiste el disfrute de estar embriagado? Lo mismo pasa con esto. De una persona embriagada, después que va a tener sufrimiento, dolor, enfermedad, vergüenza y muchas cosas, tal cual es tener una relación ilícita. Entonces, aquí nos está diciendo que una persona que cae en esta trampa es igualito que el ladrón, con la diferencia es que posiblemente aquí puede pensarlo y la consecuencia es peor. Porque dice en el versículo 33, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Como miramos en estos tiempos es muy común, incluso es uno de los consejos que cotidianamente dan, porque cuando hablo en las consejerías les pregunto ¿por qué no acudió a alguien que le ayudara a retroceder a tiempo? Y lo primero que dice, no, yo hablé con mi tía, hablé con mi hermana, hablé con mi mamá, con mi papá, con mi amigo y me dijo que eso no tenía nada, que eso era lo común y que no dejara pasar esa oportunidad. Eso puede parecer así, pero verdaderamente lo que sí estamos mirando es que eso genera vergüenza y dolor. Porque en el proceso, cuando vengan los sufrimientos, va a traer mucho dolor. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Es decir, siempre va a quedar en la historia que eso pasó. Eso no se olvida fácilmente. Claro está que volvemos al mismo tema, como ya es tan común y como lo hace con tantas personas y tantas veces seguidas, de tal manera que posiblemente no le parezca común. Pero en la historia de Dios sí queda, porque Dios tiene grabado todo lo que nosotros hacemos. Entonces, en la historia de Dios sí queda, pero más que en la historia de Dios es en la historia del diablo. El diablo sí va a tener en cuenta eso para continuar pervirtiendo nuestras generaciones. Entonces, si nosotros vamos a Dios y le pedimos perdón, Dios perdona y borra. Pero el enemigo, si no hacemos eso de pedirle perdón y apartarnos del pecado, el enemigo no. Lo va a usar en contra de nuestras generaciones y de nosotros mismos. Dice en el 34, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Es decir, que esto genera un impacto terrible en las parejas, en el otro, en el que es afectado, y es tanto su furor que no va a querer absolutamente nada a cambio. O sea, no va a ser fácil mitigar ese dolor y ese sufrimiento. Entonces vemos que no es una cosa sencilla, que no es una cosa liviana. Pero también algo que vamos a mirar es esa persona que pasó por el adulterio porque cometió el error. Si ya le pidió perdón a Dios y ya se apartó del pecado, acepte el perdón de Dios y tampoco se siga castigando, porque la palabra de Dios nos dice que Él borra nuestro pecado, que borra nuestras rebeliones cuando nosotros nos apartamos de Él. Entonces, eso es una parte también importante de medir. Seguramente cometió el pecado cuando no conocía de Dios, cuando no había nacido de nuevo, porque no estoy hablando de la gente que se congrega, porque es que mucha gente se congrega y no ha nacido de nuevo. No conoce a Dios verdaderamente, no conoce sus leyes. Estoy hablando de esa persona que seguramente no había nacido de nuevo, que no había conocido verdaderamente a Dios y cayó en esta trampa. Pero también está la persona que ha sido afectada por su pareja. También es necesario que trabaje y sane su herida, su dolor, su rabia y perdone. Porque si dice que no perdona esto, está diciendo que está por encima de Cristo.
porque Cristo perdonó el adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, el engaño, bueno, hasta las violaciones y todo lo que quiera, Jesucristo lo perdonó. Y si Cristo perdonó, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Es necesario que si hemos pasado por esa situación de que nos han engañado, nuestra pareja ha caído en adulterio o en fornicación, que nosotros también perdonemos, porque no estamos por encima de Cristo. Si Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos el deber de perdonar, porque si yo no perdono, dice la palabra que Él tampoco me puede perdonar, porque el rencor y el odio es también un pecado. Amén. Un abrazo. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente, recordando que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Les habla la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Dios de Bucaramanga. Dios les bendiga.